Les invito, mis hermanos, que abran sus Biblias. Lo vamos a hacer en el libro, en la epístola a los Romanos. Y en la serie que hemos tomado, esta sería la tercera, y poder considerar la manera como el Señor nos da su palabra a razón de lo que es la ofrenda, lo que es diezmo. En Romanos, y ahí es donde quiero centrar, mis hermanos, lo que es la palabra de este día, que aunque vamos a ver la iglesia en Corinto, pero hablar acerca de lo que es repartir con liberalidad es uno de los aspectos bien necesarios de entendimiento y que la iglesia debería aprender o deberíamos aprender. ¿Por qué? Porque habla acerca de un deber. Romanos capítulo 12, hablando acerca de los deberes, y algo que a mí en lo personal me impacta de las Escrituras, es como la primer parte de algunas epístolas, algunas cartas apostólicas van dirigidos a lo que es el conocimiento de Dios, doctrina básica en relación a quién es Él y de la manera como se manifiesta al hombre, un Dios que se revela. Pero en los últimos capítulos, y eso lo va a encontrar en Romanos, la mayoría de todas las epístolas ahora habla de la participación o los deberes de la iglesia. Y entonces son dos cosas que se complementan: el conocimiento de Dios y lo que es la vida diaria o la vida en el Espíritu, la vida en Cristo. Y en Romanos capítulo 12, la exposición de todos los primeros capítulos, hablando acerca de un evangelio a las naciones, algunos le han llamado así, porque es una doctrina básica para nosotros entender cristianismo o entender lo que es el evangelio. Y aquí en Romanos capítulo 12, ahora no dando por hecho, sino estableciendo la voluntad del Señor, que termina en una doxología, en una explosión, en el capítulo 11, en el verso 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Es como escalar, es como ir a la parte de subir el monte Everest, y el apóstol Pablo ha ido escalando desde lo que es, mis hermanos, la culpabilidad del hombre, y ha ido subiendo en todo lo que tiene que ver la gracia del Señor, la justificación, y ahora llega al punto de la elección de los judíos, y llega también al punto de lo que es la misericordia de Dios para todos, para toda la humanidad. Y de ahí es donde podemos ver que ha subido tanto y termina en una explosión, diciendo una doxología, un glorificar a Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos, amén. Y ahora sí, el capítulo 12, para ver los deberes que tiene el pueblo del Señor. Y uno de los deberes se encuentra aquí, mis hermanos, verso 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. El tema de la gracia, esencial para el tema del dinero. ¿Cómo enfrentar el tema difícil del dinero si no es a través de lo que es la gracia del Señor? Y eso trae un cambio formidable en el hecho de diezmo, porque eso suena a ley, eso suena a un pago que hay que dar, eso suena a algo que hay que nosotros debidamente. Pues bien, ahora sabiendo que si ese ministerio que fue dado por Dios a través de Moisés fue glorioso, ahora algo mucho mejor, el ministerio del Espíritu, que está sentado, está fundado sobre lo que es la gracia del Señor. Por eso, la verdad es que yo he visto la incapacidad que hay en mí y en otros siervos, lo he visto en el tema de lo que es el dinero, nos enseña. En el tema de lo que es el dar, mejor se le saca la vuelta a razón de lo que se decía hace un rato, los abusos que ha habido. Y entonces, para no ser malentendido o para no rendir cuentas, mejor no mover ese tema. Es un tema difícil hablar del dar, hablar acerca de lo que se hace con el dinero, pero cuando hablamos acerca de cómo es que se puede tratar la dedicada cuestión del dinero, siempre será, como lo dice la Escritura, bajo lo que es el tema de la gracia de Dios. Por eso debimos haber caminado sobre la parte de los diezmos,
y poder considerar que fue un sistema antiguo, defectuoso de alguna manera, pero que tenía gloria y que enseñaba y que era una sombra de lo que había de venir. ¿Y en qué radica? El diezmo es para temer a Dios, el diezmo es para honrar a Dios. Relacionamos diezmos con bendición, amén, pero mucho mayor cuando leemos Malaquías y entendemos diezmos con amor. Y en todo lo que es el mensajero, hablando de Malaquías, que fue el tema pasado, Malaquías empieza diciendo: mi mensaje es el amor. Y entonces el pueblo estaba dejando de vivir para Dios en todo lo que tiene que ver. Y no obstante, el dinero debería ser una parte importante para decir: ustedes me han robado dinero. Nunca. Como que tenemos un Dios despistado que de pronto alguien viene y le saca la cartera. Nunca. Sino la intimidad. ¿Qué se robó? El amor, el primer amor. Y usted podrá ver con detenimiento Malaquías y se dará cuenta de que ahí también está la infidelidad marital. ¿Por qué? Porque se perdió lo que es la esencia de lo que es el amor. Y cuando se pierde la esencia del temor de Dios en amor, entonces lo que demos no cuenta. Por eso ahora el tema de la gracia tiene que ser visto sobre una base para nosotros poder hablar de todos los temas, la gracia del Señor. Y aquí siguiendo verso 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, y vea la gran necesidad que hay en la iglesia, usar los dones. Úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Y vea un sector muy importante, 8, el que exhorta en la exhortación. Y esa palabra, el que reparte con liberalidad. ¿Usted sabe qué es liberalidad? ¿Y por qué el que reparte tiene que hacerlo con liberalidad? Por eso esta palabra la he centrado aquí. El que reparte con liberalidad. Para eso voy a invitarle que usted vea un aspecto importante. Nos vamos a centrar en la vida del apóstol Pablo y muy ahí centrados en lo que es la segunda epístola a los Corintios, y tiene que ver con el capítulo número 8. Pero antes de eso quiero que usted vaya conmigo a Gálatas. En su capítulo 2 encontramos algo muy importante. La misión de Pablo ante los gentiles, mis hermanos, fue vista por años. El ministerio que nosotros presentemos será observado. Por eso una de las características de un ministerio es de que primero sea puesto a prueba y después ejerza. Entonces, dentro de lo que la palabra enseña, el apóstol Pablo tuvo que ser visto por años ante un ministerio que estaba dirigido completamente a los gentiles. Y la pregunta: ¿y quién fue o quiénes fueron los que estuvieron observando la misión de Pablo, el ministerio de Pablo ante los gentiles? Si no fue, mis hermanos, los apóstoles en Jerusalén. Y entonces, al ver que Pablo a los gentiles fue reconocido como un apóstol principal, a razón de que el liderazgo, hablando de los apóstoles que estaban en Jerusalén, estos dieron la validez a este ministerio. Y esto es algo que yo alabo y glorifico al Señor. ¿Por qué? Poner la mano en la diestra. Si usted va al capítulo 2 de Gálatas, le dije, Gálatas capítulo 2, este es un momento importante en la vida y en el ministerio del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ahora es cuando validan, no que alguien lo tenga que validar. El llamamiento lo recibimos de los hombres, no, lo recibimos de Dios. El ministerio lo hemos recibido de Dios, pero es aprobado también por los hombres. Que a muchos decimos: no, es que Dios me llamó y punto. No, Dios nos llamó, pero el testimonio de la autoridad delegada en la iglesia es importante. Por eso, proceso es una palabra importante para todos aquellos que anhelen pastorado o ministerio. Y que esto, mis hermanos, tiene que ver con un desarrollo y un progreso. ¿Por qué? Porque el poder reconocer y dar validez a un ministerio, eso es algo imprescindible en las Escrituras.
Por eso andar sin cobertura y andar en la parte de sin pastor es algo muy delicado. Gálatas capítulo 2, y dice el verso número 9, Gálatas 2:9, y reconociendo ¿qué? La gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, apóstoles en Jerusalén, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. No sabe lo que implica, mis hermanos, estas palabras algunos, pero cuando habla acerca de un reconocimiento, estaba diciendo: tenemos el mismo origen en el ministerio, como diciendo nos dedicamos a lo mismo. ¿Por qué? Dice: la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. La necesidad de que alguien nos dé la diestra, ponga sus manos sobre nosotros. ¿Cuánto alabo al Señor? ¿Por qué? Porque han pasado años y Pablo ya está en el pleno ministerio, pero ahora era necesario que pudiera haber, no son dos ministerios, no son dos obras, es el mismo ministerio, y ahora poder decir somos de los mismos. ¿Y por qué la diestra? Si usted va a Apocalipsis hablando acerca del liderazgo, en el capítulo 1 encontraremos que la diestra, ahí es el lugar donde está el liderazgo. Ahí es el lugar donde están los ministros del Señor. Y ahora el hecho que le den la diestra, pongan ahí la diestra en señal, ¿verdad? En señal de lo que es validar, en señal de compañerismo, y esto era lo que los unía. ¿Qué los unía en el ministerio? Y vean Apocalipsis capítulo 1, y dice el verso 16: tenía en ¿qué? En su diestra 7 estrellas, hablando acerca de la revelación de Cristo. Y hablar acerca de lo que es una autoproclamación: yo soy el alfa y el omega, y poder ver, mis hermanos, a través de la visión de Juan, que había en su diestra 7 estrellas. Si usted va conmigo al verso 20, ahí viene la interpretación, y la interpretación dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. Y entonces podemos mirar que ahí es donde nosotros podemos, de las 7 iglesias. ¿Y por qué la señal de compañerismo? Esto era lo que los unía, como diciendo: venimos de lo mismo, somos de los mismos. Qué necesidad de reconocer hoy a los siervos del Señor, más en este tiempo. Por eso impresionante cuando nosotros entramos a las Escrituras y podemos ver de qué manera podemos ver el ministerio. Y el ministerio en lo que tiene que ver la diestra, el lugar, mis hermanos, de autoridad del Señor. Como diciendo, el liderazgo tiene que estar bajo lo que es el dominio del Señor, la diestra. Bueno, pero hay algo que solamente le piden. Gálatas capítulo 2, devuelva ahí y usted va a encontrar. Ellos le pidieron algo, y otra vez un ministro sometido. Otra vez un ministro, mis hermanos, que se somete en sujeción ¿a quién? A la autoridad. Amén. ¿De quién? Del Señor. ¿A través de quién? De sus pastores. ¿Por qué? Porque, termino de leer el verso 9, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Consejo recibido. ¿Y cuál era, mis hermanos, el consejo? Está bien, Pablo, hay reconocimiento, hay validez de tu ministerio, y sabemos que Dios te ha llevado para allá. Dios te ha enviado a los gentiles, a nosotros, a los judíos, pero ahora esta señal, venimos del mismo origen, estamos en la voluntad soberana del Señor, y ahora solamente te queremos pedir algo: hay que dar. No te olvides de las ofrendas. No, yo sé que no dice así, pero aquí es donde podemos ver, mis hermanos, la diligencia que tuvo el apóstol Pablo en relación a lo que es enseñar en el dar. Y entonces, ¿qué fue lo que pidieron?
acuérdate de los pobres. Y entonces podemos ver que ahora, cuando le piden, solamente acuérdate de los pobres, ya el apóstol Pablo había recogido una primera ofrenda. Que lo primero se esforzó el apóstol Pablo, para donde quiera que iba y hacía esto. Mis hermanos, hay necesidad y hay que ofrendar. Por eso, cuando nosotros vemos, no es el hecho que tengamos una forma de que pasen aquí y que puedan dar, será solamente una forma, igual que una forma que pongamos allá un bote o un contenedor y digamos, hermanos, ya no va a haber lugar en el culto para esto, el que quiera ir. Serían formas solamente. Y cuando nosotros vemos el hecho, mis hermanos, de la esencia de lo que es este consejo, es que Pablo emprende una ofrenda. ¿Y dónde encontramos ese registro? Aquí mismo. Pero sin ir allá, en Hechos capítulo 15 es cuando le reciben. Y en Hechos se puede ver que esta palabra que he leído en Gálatas pudo tener su cumplimiento en el evento de Hechos capítulo 15, cuando es el primer concilio. Y entonces ahí reconocen la obra que hicieron ellos, y para entonces ya habían llevado la primera ofrenda. Ahora Pablo emprende una ofrenda más amplia. Y aquí vemos el registro, segunda a los Corintios capítulo 8. Ahora Pablo va a traer, mis hermanos, voy a emprender una ofrenda más amplia, mucho más generosa, probablemente mucho más dirigida en sabiduría. Y entonces podemos ver el lugar que tiene la ofrenda, el lugar que tiene la ofrenda en lo que es la obra, la iglesia. Y aquí podemos ver, mis hermanos, cómo hay algunos factores que seguramente movieron al apóstol de Pablo. El primero, por sobre todos, someterse a un consejo que le dio el Señor a través de los apóstoles de Jerusalén. No te olvides de ellos. Y entonces podemos ver cómo le voy a hacer. Entonces Pablo emprende una ofrenda más amplia, mucho más generosa, y entonces motivada por necesidades reinantes de los judíos. ¿Qué quiero que ustedes vean? O de la iglesia, perdón, no de los judíos, de los cristianos. Ahora estamos pasando por el primer siglo de la iglesia, y por lo menos tenemos asegurado el registro de los primeros 96 años a través de este libro, hasta Apocalipsis. Pero si alguien lee todo Hechos, se dará cuenta que abarca más o menos los primeros 100 años de la iglesia. Y ya para entonces había una hambruna en Jerusalén, hambre. Y ahí podemos ver la esencia, porque ¿qué motivó a Pablo para levantar una ofrenda más amplia y más generosa? Probablemente no acababa la hambruna en Jerusalén. Para eso hay que nosotros entrar a la historia y poder ver, pero la palabra también da registros. Número 2, la persecución económica. Acuérdese que en ese tiempo la iglesia empieza a ser perseguida, y en el caso del imperio romano ahora se apoderaba de sus posesiones. Y en el momento cuando estos se quedan en la pobreza, la iglesia, porque todo es confiscado por lo que es el imperio romano, también la persecución económica era una parte fundamental de motivación, decir hay que dar. Número 3, la iglesia estaba compuesta por muchos ricos y muchos pobres. Por lo tanto, la enseñanza de lo que era poder ofrendar y dar tenía que ser el punto esencial de la iglesia. Porque sé que había muchos ricos. Hay que leer Santiago, y usted se daría cuenta de que Santiago, la epístola a los Santiagos, él directamente a los empresarios, directamente a los ricos, directamente a aquellos que empleaban. Y ahí podemos ver la tercera motivación que pudo tener el apóstol Pablo. Pero la cuarta es que había, mis hermanos, una disipación de los bienes que tenía la iglesia. Disipaban los recursos materiales que habían poseído. Y ya empieza ya aparece, mis hermanos, se empieza a asomar lo que es el problema fundamental de hoy en día. ¿Y cuál es el problema fundamental? No vivir para Él, vivir para mí. Y entonces ahí los registros Malaquías, lo que hoy vimos Ageo, podemos ver, mis hermanos, todos esos registros, Nehemías, que son los últimos que escriben. Y de ahí poder considerar lo siguiente, mis hermanos: la iglesia ya no bajo el imperio babilónico, persa o cualquiera, sino que ahora la iglesia
hablando del pueblo de Dios, estaba olvidado de lo que es vivir para Él. Y aquí se empieza a anunciar, mis hermanos, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Y de aquí, hermanos, por lo menos podemos ver 4 motivaciones por la cual el apóstol Pablo podemos ver que enseñó, y ahora el que reparte que lo haga con liberalidad. Por lo menos estamos situados ya en 2 Corintios capítulo 8. Y en 2 Corintios capítulo 8 vamos a encontrar la ofrenda. Y de aquí, por lo menos, escuche, a lo que vamos a leer, un año antes Pablo había pedido a la iglesia de Corinto que ofrendaran. Y entonces ahora había cierto descuido para la ofrenda, y ahora Pablo se ve en la necesidad de reactivar el proyecto de la ofrenda. Como le digo, es una ofrenda mucho más generosa, mucho más dirigida y bajo motivaciones bien amplias, bajo un liderazgo ya establecido, bajo un ministerio bien válido ante lo que era el señorío de Cristo. Y ahora el tema, mis hermanos, Pablo había enseñado, por lo menos, y había impedido a la iglesia que pudieran ofrendar. Un año antes, si usted se devuelve conmigo a la primera a los Corintios, capítulo 16, él les había enseñado esto. Un año antes aproximadamente. Y la iglesia de Corinto, mis hermanos, tuviera que ser enseñada, al igual que nosotros. ¿Y cómo fue enseñada? De esta manera. Por lo menos aquí tenemos 4 aspectos importantes de enseñanza en relación a lo que es la ofrenda. Número 1, capítulo 16, verso 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y usted va a mirar el testimonio en esta palabra de cómo la iglesia prevaleció ante lo que era la persecución económica, ante la pobreza, y cómo el reino se ha extendido, mis hermanos, sin la trampa de caer y dame gobierno o dame imperio, ni siquiera una asociación civil para decir de ahí vamos a sacar recursos. No es el camino, no es el camino, no es el camino. ¿Por qué? Porque aquí, cuando usted nota, mis hermanos, la ofrenda. ¿Y qué es la ofrenda? Verso 2. Hay por lo menos 4 aspectos importantes de cómo Pablo enseñó. Número 1, cada primer día de la semana. Usted puede poner ahí y es sistemáticamente. La manera como enseñó el apóstol Pablo es que cada primer día de la semana, voy a leer el verso 2 todo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y por lo menos hay 4 instrucciones. Número 1, tendría que hacerse sistemáticamente. ¿Cuándo? Cada primer día de la semana. Tengo que apartar la ofrenda. Eso fue lo que les enseñó. Número 2, tendría que ser individualmente, no colectivamente. Y entonces tiene sentido que nuestros niños aprendan a ofrendar, que nuestros ancianos, que nuestros pobres, que nuestros ricos, todos podamos. ¿Por qué? Vea lo que dice el verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Entonces, lo primero, de una manera sistemática; lo segundo, individualmente; y lo tercero, de una manera proporcional. Y entonces, ¿dónde está el 10 aquí? No hay diezmo. Según haya prosperado. Y aquí, mis hermanos, poder ver. ¿Por qué? ¿Qué podemos ver? Según haya prosperado. Lo que está diciendo, mis hermanos, es que era proporcionalmente. Algo que yo le he dicho es que la iglesia nunca va a ser cuantitativa. Nunca. ¿Cuánto dio? ¿O cuánto hay que dar? O poner cuota, decir hay que dar tanto. O aquí están los de 500. Perdón, ¿verdad? No. Es proporcionalmente. Y número 4, tenía que ser de esta manera. ¿Cómo? Secretamente. Para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Por lo menos 4 orientaciones que nos da la palabra de cómo Pablo había enseñado a la iglesia que pudiera ofrendar. ¿Para qué? Para las necesidades. ¿De quién? De los santos. Para ministrar
a los santos. Y aquí es donde nosotros podemos ver que la iglesia había descuidado esta ofrenda y ahora hay que reactivar el proyecto. Y ahora sí, a la segunda a los Corintios, capítulo 8, ahí es donde se retoma nuevamente lo que es la enseñanza, lo que es la manera de ministrar. Y voy a compartir 3 cosas solamente, mis hermanos. Todo eso, a lo mejor la introducción fue amplia, pero si yo pudiera decirle y dejar con usted 3 cosas en relación a lo que es el que reparte con liberalidad. Número 1, tiene que repartir en la gracia de compartir el ministerio a los santos. Lo primero de todo, mis hermanos, que enseñan las Escrituras es: ¿por qué repartir con liberalidad? ¿Por qué dar? El que reparte con liberalidad debe ser en la gracia de compartir el ministerio o el servicio a los santos. Voy a ver, mis hermanos, aquí en el capítulo 8, perdónenme, segunda a los Corintios 8, y voy a leer el verso 3 y el verso 4. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. ¿Para qué? Para los santos. ¿Y para qué la ofrenda? Es servir a los santos. Aquí es donde nosotros podemos ver uno de los propósitos de la ofrenda. ¿Y para qué es? ¿Para qué quieres una ofrenda? Es en relación a servir a los santos. Es compartir para los santos. Y aquí es donde podemos ver, los santos son la iglesia. Y poder ver, mis hermanos, que en cuestión delicada, aquí es la base para decirle que lo primero es dar en la gracia de compartir para el ministerio de los santos. Y de aquí podemos ver, mis hermanos, que cómo hablar en cuestión del dinero. El apóstol Pablo lo hizo de esta manera. Verso 1: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. En otras palabras, el tema difícil del dinero, mis hermanos, debe ser bajo la perspectiva de la gracia, no de la ley, no de la exigencia, no del que todos tienen que dar, sino tiene que ser bajo lo que es la libertad que da el Señor. ¿Y qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Para nosotros enseñar el dar, el ofrendar, el diezmar, el sembrar, el poder, mis hermanos, hacer una siembra, que es bíblico. Y de aquí nosotros podamos ver que, vea el tema de la gracia. ¿Por qué el tema de la gracia? Verso 4: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. ¿Cuál era ese servicio? Ese ministerio no era de la ley, era un servicio, un ministerio de gracia. Verso 6: de manera que exhortamos a Tito para que también, como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra ¿de qué? De gracia. Verso 8, la última parte, dice: y en vuestro amor para con nosotros abundad también en esta gracia. Verso 8: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué es gracia? Sin ir a los diccionarios. Verso 16: esa es la gracia del Señor. Ahí está la esencia del tema difícil del dinero. ¿Y qué es el verso 16? Esa es la definición de gracia. Pero gracias a Dios que puso en el corazón. Esa es la gracia. Cuando Dios pone en el corazón, cuando Dios obra en el corazón, ahí esa es la gracia, mis hermanos, de una manera bíblica definida. Y poder ver es lo que Dios pone en el corazón del creyente. Por eso, mis hermanos, lo peor que se puede hacer en una iglesia es exigir y pedir. Todos hablar de pedir con exigencia, porque la verdad es que sí hay que ministrar ofrendas. Y cuando nosotros encontramos, ¿y qué es la gracia? Esto es la gracia. Lo menos que alguien puede ofrendar es el diezmo. Lo menos que alguien puede ofrendar, mis hermanos, allá en una conjugación, sería el diezmo. Y entonces ahí tenemos conceptos. Las ofrendas superan al diezmo y como querer establecer las dos cosas. Pero cuando nosotros encontramos que hablar acerca de lo que es la gracia del Señor, esto tiene que ver con el tema esencial de lo que Dios pone, el favor inmerecido de Dios.
¿Y cómo es que nosotros podemos definir la gracia? Esto es la naturaleza de la iglesia, mis hermanos. Que para que nosotros podamos repartir con liberalidad, tiene que haber, mis hermanos, es el verso 1, vea que dice, os hacemos saber. Esa palabra es importante porque dice de esta manera, debemos informarles, iglesia. Y entonces nos da a conocer la naturaleza de la iglesia primitiva. Qué bella iglesia, ¿eh? Cuánto anhelamos que podamos ministrar esta característica, una iglesia con esta característica, con esta naturaleza. ¿Y cuál es? Llenos de gracia y de verdad. Una iglesia de gracia. Y cuando el apóstol está diciendo en el verso 1, os hacemos saber, queremos contarles algo, está diciendo. Queremos informarles de un mensaje de cómo la iglesia conoce la naturaleza de Dios. ¿Y cómo defines la gracia? Y aquí se desprenden todas las doctrinas, mis hermanos. La mayoría, ¿por qué? O totalidad, porque nadie puede hacer nada sin esto. ¿Y cuál es? Bien rápido, lo voy a leer. Es Romanos capítulo 3, verso 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Todo es gratis. Nada cuesta en el Señor. Nadie tiene que hacer un pago nadie puede pagar una penitencia por sus pecados. Eso no sería gracia. O nadie tiene que dar para recibir. Eso no sería gracia, serían obras. Y entonces vea cómo en el aspecto de lo que es el dar, tiene que ser no bajo imposición, no bajo ley, no bajo reglamentación o doctrina de una iglesia. Tiene que ser bajo lo que es la gracia del Señor Jesús, porque nada cuesta. Por eso, ¿cuál fue la pugna entre la iglesia del primer siglo? Cobraban la penitencia, el perdón de los pecados. Y entonces nadie puede cobrar, porque esto es por gracia del Señor. Y aquí es mediante la redención. Es decir, el tema de la ofrenda y del dar solamente es para los redimidos. Es alguien que lo puede recibir, es alguien que lo puede dar. Mentalidad de empresario aquí no cabe. Mentalidad de duplicar los ingresos no cabe tanto, porque tiene que ser un corazón lavado por la sangre de Cristo. Y sabe una cosa, esta era la naturaleza de la iglesia primitiva, de la iglesia en Galacia, de la iglesia en Corinto, Macedonia, y cuando usted ve Tesalónica, todos, mis hermanos, preciosa iglesia. ¿Por qué? Porque estaban fundadas sobre la naturaleza de un favor gratuito de Dios, como el hecho de ahorita cobrar. ¿Cuándo ha visto eso? En este tiempo, lamentablemente, y en la historia de la iglesia. Pero aquí, cuando nosotros vemos, mis hermanos, de aquí fluye todo el consejo de Dios. Y entonces, ¿qué se desprende de la naturaleza de la gracia? Dos aspectos importantes del carácter cristiano. Vaya conmigo igual aquí, 2 Corintios 8, ahí estamos. Leí un verso en Romanos, pero ahora igual, 2 Corintios 8. Que cuando alguien tiene la naturaleza de la gracia, se desarrollan dos aspectos importantes del carácter de Cristo. ¿Y cuál es el primero? Verso 2, que en grande prueba de tribulación, y ese es el primero. ¿Cuál es? El gozo del Señor siento en mi corazón. Lo cantaba de niño, ¿verdad? Y no lo entendía. El gozo del Señor. Nadie dé por tristeza o por necesidad. Y entonces, ¿por qué? Porque cuando alguien está bajo la esencia de la naturaleza de la gracia, entonces es inevitable. Y entonces relacione lo que es tribulación, prueba, con gozo. Contrario completamente a este mundo. Pero la característica número 1 que menciona una naturaleza de gracia desprende lo que es en medio de la tribulación, en medio de la persecución, hay gozo abundante, gloria a Dios. Pero lo segundo, vea, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Entonces ahora sí podemos encontrar la palabra liberalidad.
Otra palabra, generosidad. Vea lo que dice: y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y aquí es un contraste otra vez, porque si el primero tiene que ver con el gozo, ¿y en qué momento estoy gozoso? Cuando todo va bien. No, cuando hay tribulación y persecución. Y ahora, ¿cómo puedo ser rico? Es cuando soy pobre. ¿Tiene sentido? No tiene sentido para nosotros. Pero no obstante, aquí es donde podemos ver la riqueza. Y aquí se desprende el segundo aspecto importante del carácter bajo una vida que está en la gracia de Dios. Primero, tiene el gozo del Señor. Y número dos, tiene generosidad. Y generosidad, mis hermanos, no es derroche. Generosidad viene a ser la parte, mis hermanos, de lo que tiene que decir Romanos capítulo 8, o el título de nuestro tema, que tiene que ver con lo que es el que reparte con liberalidad. Le voy a dar la definición de liberalidad: simplicidad y sinceridad. Generosidad, liberalidad son sinónimos, y es no a la cuantía de su contribución, sino a la actitud ¿de qué? De preocupación que impulsa a participar. Eso es la definición estrictamente. Cuando hablamos de liberalidad, estamos hablando, mis hermanos, que es una actitud, es mucho más de cuánto hay que dar, es mucho más, me están pidiendo y hay que dar. Tiene que ver, mis hermanos, se desprende lo que es una preocupación que impulsa a participar. ¿Y de qué? De la obra del Señor, de las necesidades que hay, de las necesidades que otros tienen. Y de ahí podemos ver, solo el enfermo entiende a otro enfermo. Solamente el que ha padecido el quebranto de la pobreza puede identificarse con la pobreza. Solamente el que sufre enfermedad puede entender qué es pasar por ese estado. Dios quiere liberarnos. Y aquí quiero que usted considere una ilustración. Lucas, Dios quiere formar ese carácter y está formando ese carácter en nosotros. Lucas, mis hermanos, en su capítulo 12, encontramos a un demente, encontramos a un tonto, encontramos a alguien que se está volviendo loco. ¿Y sabe qué lo está volviendo loco? Las posesiones. Estoy en Lucas capítulo 12. La pregunta que yo quiero que usted vea es esta pregunta. Se la voy a dejar en el aire. ¿Quién es el que pide el alma de este? ¿Quién? Ahora sí lo voy a leer, dice el verso 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre, ¿qué, mis hermanos? Rico, había producido mucho. Me impresionó mucho cómo leímos, ¿verdad?, la semana pasada, dos ricos, pero uno diferente al otro en su estado, ¿verdad? El rico Abraham y el rico que no tenía nombre. Pero ahora la historia de otro rico, y vea que había producido mucho. Verso 17: y él pensaba, no sé si vea el aspecto de la locura aquí, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, una persona que está hablando, la palabra dice: ordénale a tu alma que alabe al Señor, ¿verdad? Pero ahora es: ¿qué voy a hacer? Verso 18. Tenga cuidado cuando nosotros luchamos por esto. No digo que sea malo, no. Digo cuando entregamos nuestra vida a lo que tiene que ver tres cosas que menciona el verso 18. ¿Y tiene que ver con qué? Tiene que ver con lo que es, mis hermanos, grandes cosechas. Tiene que ver con grandes depósitos y tiene que ver con un buen retiro. ¿Sí se ha fijado las personas con: no, pues yo nomás que me retire con una pensión de... o cuánto va a entrar, cuánto me van a depositar, o... Aquí lo encontramos, estas tres características. Verso 18. No digo que esté mal, digo que cuando nos toma esto, cuando nos posee, cuando el tirano, mis hermanos, llamado Mamón, abundancia de riquezas quiere decir Mamón, ya nos tiene así esclavizados.
Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Ya vio? ¿Ya vio las tres cosas? Vio las grandes cosechas, los grandes depósitos, y viene lo último, el retiro. 19. Y dije a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Híjole, repósate, come, bebe, regocíjate. Y el verso 20, le voy a dar una transliteración: tonto, en esta noche están reclamando de tu parte tu alma. Estaba poseído por la tiranía de todo lo que poseía. Eso no lo encontramos en la iglesia primitiva, nunca, nunca. Eso no lo encontramos en la gracia, todo es de Él. La pregunta es: ¿quién está pidiendo el alma de este? Verso 20, pero Dios le dijo: necio o tonto, esta noche vienen a pedirte tu alma. El griego expresa el reclamo por la devolución de algo, un préstamo o una propiedad perdida. Y yo lo quiero dejar de tarea diciendo: ¿quién fue el que reclamó esto? Y aquí es donde el Señor nos quiere liberar. Aquí es donde, como en el pensamiento, escuche, el pensamiento de esta escritura, puede ser que el hombre que poseía todo debía darse cuenta a sí mismo de vuelta a Dios. Sí, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Imagínense que luego alguien que una vaca, un ganado me diga: sí, ¿tú de quién eres? Bueno, tú también tienes que, vete con tu dueño. Y aquí es donde puedo entender, mis hermanos, el tema de lo que es el dar. El dar es un tema de gracia. Ya cuando empezamos a combatir, a pelear, a exigir, ya no estamos en el sentir correcto de la gracia. Volvamos a 2 Corintios capítulo 8, porque ahora usted puede ver que la generosidad, mis hermanos, es espíritu, la liberalidad, perdónenme, es generosidad sin cálculo. Es una generosidad sin cálculo. Y entonces ya no voy ahí, pero si usted puede ver, si usted puede recordar, pero que sería bueno que lo viera, Marcos, perdóneme si no lo llevé allá primero, pero Marcos en su capítulo 12, la pobreza, de la pobreza puede venir la riqueza. Lo más que yo encuentro en el tema financiero en los libreros es cómo prosperar, cómo esto, cómo el otro, pero no el tema de la gracia. Y no nos impulsa sobre un carácter que no sea yo doy pero ¿cuánto me das? Mentalidad empresarial, que ya me han tocado varios, y que el peor error que nosotros tenemos es: si llegara un empresario con nosotros esto cambiaría. Quítese eso de la mente, eso no va a pasar. No, la iglesia es sustentada por los fieles, el Señor a través de sus fieles. Pero si la mentalidad de un empresario es: ¿cuántos tienes? Mira, si te dan tanto vas a tener tanto y te vas a quitar de tanto. No. ¿Por qué? Porque en la pobreza es donde se desarrolla lo que es el carácter de lo que es liberalidad, simplicidad, sinceridad, generosidad. Vea lo que dice Marcos capítulo 12 y el verso 41. ¿Sí? Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban. ¿Cuánto echaban? Mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Verso 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, subraye, porque ahí es donde nosotros podemos captar el sentir de Cristo. Siendo rico, se hizo pobre para que otros fueran enriquecidos. ¿Qué le caracterizaba? La pobreza. Echó todo lo que tenía, todo su sustento.
generosidad, no tenía nada que ver con cuentas, cuánto vas a dar. Tenía que ver con la parte de lo que es generosidad. ¿Dónde es donde entendemos nosotros que las personas no nos conocen? Es en los cumpleaños, ¿verdad? Nos regalan tantas cosas que eso no me gusta, pero bueno, pues ya me lo dieron. Ahí te das cuenta que no te conocí. Y así pienso que es con el Señor, que a veces, como su cumpleaños, mira Señor, te traje esto. El Señor está expresando en su voluntad lo que Él quiere. Y Él quiere, mis hermanos, un corazón. Él quiere generosidad. Él quiere que el que reparte lo haga con liberalidad. De su pobreza echó todo lo que tenía. Y de aquí es donde podemos ver, la gracia sustenta lo que es el tema de la ofrenda. La gracia. Número 2. Vamos a ver el ejemplo de otras iglesias. Y el ejemplo de otras iglesias aquí mismo. Vaya conmigo a segunda a los Corintios en su capítulo 8. ¿Cuánto necesitamos de esto? Segunda a los Corintios capítulo 8, y dice el verso 1, la última parte, que se ha dado a las iglesias ¿de dónde? De Macedonia. Ya leímos iglesias de Galacia, Macedonia. En esta parte están utilizando o están dando el ejemplo, no utilizando el ejemplo de la iglesia en Corinto. Entonces estamos captando ahora el ejemplo de otras iglesias, es decir, que el que reparte con liberalidad pueda considerar el ejemplo de las iglesias. ¿Por qué? Del verso 3, mis hermanos, lo voy a volver a leer, al verso 5, hay un verbo que define, que gobierna toda la oración. Ojalá que lo vea en la lectura. Un verbo que gobierna toda la oración. Verso 3, porque doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El verbo que domina y que gobierna toda la oración es dieron. ¿Pero qué dieron? Dieron, número 1, ¿qué dieron? Vea cómo estaban las iglesias, el ejemplo de ellas. En el caso del verso 3, han dado conforme a sus fuerzas. ¿Y qué digo a sus fuerzas? Y aún más allá de sus fuerzas. Los romanos habían poseído todas las minas de plata en Macedonia, minas de oro y minas de plata. Se habían apoderado de ellas y ellos ya no podían sacar estos valores. Además, era puesto un gran impuesto sobre ellos en lo referente a la tala de árboles para edificar sus casas. Imagínense cómo vivían. Por lo tal, no podían tener sus aserraderos. Macedonia, cuando históricamente había pasado varias guerras civiles y algunas partes de la ciudad estaban devastadas. Quiere decir que si lo llevamos a la actualidad sería una nación que ha pasado por la guerra o un país pobre. Aquí viene, ¿cómo pedirle a una iglesia pobre que dé? Y entonces lo que podemos ver las iglesias, mis hermanos, la iglesia primitiva daba. ¿Y cómo daba? Más allá de sus fuerzas. Más allá de sus fuerzas. Número 2, otra característica. ¿Cómo dieron? El verbo que gobierna todo es el dar, pero dieron más allá de sus fuerzas. Y el verso 4, ahora vea. Alguien tiene este tipo de ministerio, mis hermanos, alguien tiene este tipo de dar. Y pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. Así como, no te olvides de mí, llévame por favor. Por favor, dame oportunidad de participar. Quiero dar. No me prives del dar. Como diciendo, ya no dé, no, déjame dar. Vea la inversa. Hermanos, hay que dar. Hermanos, hay necesidades. Hermanos, ¿cuánto pueden darnos? Hermanos, ¿quién da más?
Y aquí era la inversa. Yo quiero dar. Yo quiero dar. ¿Por qué es tan delicado el asunto del dinero? Por eso. Porque aquí ya me están pidiendo. Nunca. Sino que ahora la iglesia da. La iglesia da. Y cuando la iglesia participa en ese momento, quiero decirle que ha escuchado la frase: si tú no vas con tus pesos, ve con tus... Si tú no vas con tus pasos, ve con tus pesos. ¿Alguien ha escuchado eso? Es válido. Es válido. Habrá vidas que no puedan salir y que no puedan ir a otros lugares. Y entonces, hermanos, denme una ofrenda. Yo voy a llevar ofrenda voy a visitar aquella iglesia, hermanos, y hay necesidades. ¿Cuánto podemos dar? Y entonces todo esto tiene que ver, mis hermanos, con áreas ministeriales también, porque ¿cómo viajar si no hay dinero? ¿O cómo ir a las naciones si no hay? Estamos esperando que venga un ministerio de otro lado. Estamos esperando que, mis hermanos, venga un rico y nos dé. Estamos esperando en el gobierno. No, la iglesia en su pobreza da. Y aquí va mucho más, hermanos, que tiene que ver con lo que es yo quiero dar. ¿Sabe qué? Habla de una impartición, habla de un privilegio de participar. En otras palabras es: déjame servir en esto, déjame ministrar en esto. Seguramente el Señor no me ha dado lo que a ti te ha dado, pero a mí sí me ha dado esto, ten. Y entonces es una manera de participar. ¿En qué? En este ministerio. De otra manera, no, es que yo no salgo de aquí, de la ciudad, yo no salgo del cuarto de oración y ya mi ministerio es muy limitado. No sabe la importancia de lo que es ofrendar al Señor. Pero todo esto tiene que ver, mis hermanos, con cómo era traer el dinero, repartir. Imagínense en el caso de Bernabé, que vendió una isla en Chipre. Vea nomás, hablar del mar Caribe y poder decir: ¿cómo sería una playa ahí? ¿Cuánto costaría? Y con todo esto para las necesidades de los demás. Y entonces poder ver la administración. ¿En base a qué? En base al dar. Y cuando nosotros encontramos en esta parte, mis hermanos, la necesidad de nosotros considerar la participación de la iglesia en el dar, tiene que ver mucho. Déjame ministrar, está diciendo. Déjame servir, déjame ayudar. Por eso, mis hermanos, en la pobreza en la pobreza podemos ser muy generosos. ¿Y de qué manera? Dieron más allá de sus fuerzas, número uno. Y número dos, nos rogaron que participaran. Nos pidieron con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. Y número tres, lo fundamental. Verso 5: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente ¿qué? Al Señor. Esto pueda sonar chistoso, ¿verdad? Pero dice que un pastor nos contó, ¿verdad?, de que estaba un recipiente, ¿verdad?, chiquito, y vamos a recoger la ofrenda, tráiganlo aquí. Llegó otro y dijo: no, pon uno más grande. Y entonces se trajo un rotoplas. ¿Quién va a llenar eso? No, si no es para el dinero, es para que se metan ustedes primero. Para que se den ustedes primero. Y cuando encuentro que se dieron primeramente al Señor, todo es de Él. ¿A quién damos si no es a Él? Termino en el número 2, mis hermanos, que tiene que ver con las iglesias. Primeramente, las iglesias en Macedonia, ellas daban. Las iglesias en Galacia, la iglesia primitiva, mis hermanos, queremos participar. ¿Y a quién era? A Pablo, a Bernabé, a los pobres, primeramente al Señor. Pero esto me impresiona mucho, y que yo quiero que en esta lista usted pueda ver si lo tenemos en esta iglesia. Y si usted dice amén, entonces necesitamos esta gracia. ¿Por qué? Porque aquí, mis hermanos, de alguna manera la naturaleza de las iglesias nos deja ver todo lo que había en las iglesias. ¿Qué había? El relato que veo, esto es aplicable a muchas iglesias. Primeramente, que nosotros podamos decir amén. Pero de la lista que voy a estar leyendo y que usted también va a estar leyendo, diga si aparece aquí.
Verso 7. Por tanto, como en todo abundáis. Usted ve abundancia en este lugar. La abundancia, ¿sí? Una de las consecuencias del señorío de Cristo es que Él va a traer bendición. Pingüe dice, abundante, copioso. Pero vea lo que había en las iglesias, verso 7. Por tanto, como en todo abundáis en fe. Ve que aquí hay fe como para que haya, mis hermanos, prodigios, liberación, sanidad de una enfermedad incurable. Usted ha encontrado en la iglesia fe de este tamaño, abundante fe, decir, Dios te va a sanar de un cáncer, Dios te va a levantar de esa silla, Dios te va a sacar de esa depresión. Dios, usted ha encontrado fe abundante para esto. Yo digo amén. Segundo, ¿ha encontrado abundancia en qué? En palabra. Dios ha sido bueno. Desde los inicios, Dios nos ha dado su santa palabra, abundante palabra. Ciencia, esto tiene que ver, abundancia de conocimiento. La verdad que el conocimiento es una parte fundamental de la iglesia que está fundada bajo la gracia. Y esta es la característica. Esto es ver como en un retrato hablado y decir, esto aparece en nosotros. Esto sería como ver en un espejo, hay esto en la iglesia. En la misión cristiana hay esto, o cualquier rótulo que sea, en la iglesia del Señor hay esto. Si hay abundante fe, hay abundante palabra en ciencia, en toda solicitud. En otras palabras, hay abundancia de entusiasmo, hay servicio para decir, mis hermanos, yo. Hay alguien que le diga, mi hermano, fíjate que estoy enfermo, y usted rápido va. Hay abundancia de esto. ¿Qué más? Y en vuestro amor para con todos nosotros hay amor abundante. Es decir, me siento amado en la iglesia, me siento entendido, no juzgado. Cuando caigo hay alguien que me da una palabra. No he sentido el juicio de nadie. En los momentos de debilidad ahí han estado. El Señor me ha ayudado. En mi enfermedad ahí estuvo la iglesia. Pues si en eso abunda la iglesia, ahora vea la petición y el desafío. ¿Qué dice? Abundad también en esta gracia. ¿Cuál? La del dar. Debe haber abundante recurso. Debe haber abundancia dentro de lo que es el poder ofrendar. Debe haber abundancia. Pero muchas veces nos quedamos en la primera parte, pero este es el testimonio, el ejemplo de las iglesias. Entonces ahora el llamado es abundar en la liberalidad, en la solicitud, en la simpleza, en lo no contable, sino en una actitud de preocupación para participar y decir, yo necesito participar. Número 3 y termino, el ejemplo supremo. Para repartir con liberalidad hace falta que sea en la gracia de participar en el ministerio de los santos. Número 2, para poder repartir con liberalidad debe ser en el ejemplo de las iglesias o de la iglesia del Señor. Y esto, último, para repartir con liberalidad tiene que ser bajo el testimonio supremo, Cristo Jesús. Y vea cómo lo dice el verso 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba. ¿Qué se tendría que poner a prueba? El sentir de Cristo. En otras palabras, en el momento del dinero o cuando tocan las propiedades de alguien, ahí se ve el sentir de Cristo. Todo va bien, hasta hermano, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? No, bien. Oye, ¿me prestas dinero? El agua fría. Por ahí hubieras empezado, decimos. No, con gozo. Y como les he dicho, el préstamo está apropiado por las Escrituras, pero ¿bajo qué? ¿Por qué debemos prestar? Porque lo manda el Señor. Pero hay que prestar. El que quiera prestar, escuche, sepa que tenga que prestar con la gran posibilidad de regalar lo que está prestando. De otra manera, no preste.
Pero cuidado con los que piden prestado, porque el impío pide prestado y no paga. Diferente, ¿verdad? Se ríen mis hermanos. Pero cuando es, te lo voy a regresar. Y entonces usted puede ver Deuteronomio 15, puede ver la parábola de que había dos deudores y uno dijo: ten misericordia de mí, yo te lo pagaré todo. ¿Sí? Y entonces poder ver por qué, porque no debe haber necesidad. Por eso tenga cuidado el que pide prestado y el que presta. Tenga cuidado, tener cuidado, Dios nos ayude en esto. Pero aquí, ¿cuál es el ejemplo supremo? Vean, poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Y aquí viene el ejemplo supremo, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Yo sé que en este tiempo solamente se le da el énfasis a la parte de tengo que ser enriquecido, tengo que ser prosperado, y nadie se quiere identificar con lo que es el sentir de Cristo, es me voy a ser pobre para que tú seas rico. ¿Para que no? A mí dame, a mí dame, a mí dame, dame. Porque aquí dice que yo soy enriquecido, sí. La otra manera de ver este verso, fuera del sentir de Cristo, es nadie debe pasar por la pobreza. Y entonces todas estas iglesias, hermano, pero ¿sabe qué? Daban. Yo he tenido este reto, que cuesta y que no debe ser formado en Cristo Jesús. Y es en el hecho, mis hermanos, de alguien pueda tomar este desafío. De todo lo que usted gane, de todo lo que usted tenga, hágase pobre. Que otros sean enriquecidos. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Ese es el sentir de Cristo. Eso es lo que hace diferente el pueblo cristiano. Y entonces el ejemplo supremo es aquel que se dio todo, que no mandó a los ángeles, no mandó un sustituto, sino que Él mismo vino y se dio en sacrificio de todos los seres humanos. ¿Y qué digo de los seres humanos? Redención de todo lo creado, excepto Satanás y sus ángeles. Pero en todo lo que podemos ver, el Señor ha sido glorificado. Dar es dar la vida, mis hermanos. Se trata de dar. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y de aquí podemos ver, mis hermanos, que hay principios fundamentales que podemos ver. Siendo rico se hizo pobre. Proclamaré la gracia de Dios sin tener al Hijo. Eso es imposible. Si alguien quiere proclamar la gracia de Dios sin tener a Cristo, esto es imposible. Nadie puede proclamar la gracia sin tener a Jesús en su corazón. Este es un principio fundamental. Y el segundo es caminar en gracia sin dar nuestros tesoros. Esto no es gracia. No es posible. Caminar en gracia sin dar nuestros tesoros. Esto no es posible. No es gracia del Señor. Y ahora, ¿cuántos anhelamos de este carácter bajo lo que el Señor ha dado? Termino bien rápido diciéndoles 4 impedimentos para ser generoso o repartir con liberalidad. Número 1, la tardanza. ¿Dónde lo vemos? En el verso 11. Estos se habían tardado 1 año y no habían dado, y entonces ahora dice el verso 11: ahora pues llevad también a cabo el hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos estaban dispuestos a dar, pero quiero decirle que hay 4 impedimentos para que alguien sea generoso. El número 1 es la tardanza. La demora es algo que es poner algo intencionalmente a un lado. Dejamos a un lado las cosas más importantes y la solución es ahora. Empiece a hacerlo ahora.
Si usted quiere gozar de esta gracia que el Señor ha dado, entonces poner deber cristiano, el que reparte con liberalidad y tiene que ver con lo que es, mis hermanos, no tenga demora. Aquí reavivar el proyecto hay que hacerlo ahora. Número 2, la duda. ¿Y podré dar yo? Pero es tan poco lo que puedo dar. O voy a ser mal interpretado diciendo que estoy comprando a alguien. Vea lo que dice aquí. Es diferente en el verso 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Que si usted ve con detenimiento el verso 12, para que alguien pueda reactivar lo que es la generosidad o la liberalidad dentro de lo que es el carácter del cristiano, tiene que ver lo que ¿será acepto lo que uno tiene o lo que uno no tiene, verdad? Y aquí termine con eso, empiece a dar con entusiasmo, empiece a decir, Señor, pues esto es lo que tengo hasta ahora y puedo darlo. Muchos vivimos en lo irreal. Si yo me sacara la lotería, yo diera. Si yo tuviera una herencia, yo repartía. Empecemos con lo que tenemos. Número 3, a veces hay reacciones exageradas en lo que tiene que ver el dar. Y de ahí todo falta que venga un motivador. ¿Y cuántos dan? Y el otro. Pero cuando nosotros encontramos, mis hermanos, la manera como el Señor nos dice en su palabra, es de acuerdo a la voluntad del Señor. Verso 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. En lo primero si tienes voluntad de dar, dalo, es para el Señor. Número 1. Esa es la parte en la cual no tengas duda. Y número 2 tiene que ver, pero ¿cuánto voy a dar? Y entonces, pero ahorita no tengo, pero yo hago una promesa de fe. No lo haga. No lo haga, seguramente la va a romper. Funciona más el sacrificio de decir, voy a quitar esto y esto. ¿Para qué? Para poder dar a mi Señor. Y número 3, si usted cree que es la excepción, está equivocado. Usted es parte de esto. ¿Por qué? Porque cuando considera esta escritura, en el verso 13, vea lo que dice: porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Como diciendo, ustedes den, hermanos, y ustedes no. Los que tienen den y los que no tienen no den. No. Está diciendo, mis hermanos, que no hay excepción en el dar. Todos podemos dar, nadie se presentará con las manos vacías. Y según lo que haya prosperado, verso 14, sino que para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia de vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya ¿qué? Igualdad. Aquí no es cargarle la mano a nadie, decir, no, el hermano nos da siempre. No, seguramente habrá alguien más generoso que otro, más desarrollado en esto, pero lo que puedo decirle es que nadie es exento de poder dar al Señor. Todos podemos darle. Por eso, al dar al Señor, tiene que ver con el ejemplo supremo, dar. El Señor dio todo por nosotros. Y para esto, mis hermanos, terminar invitándoles a orar y diciéndoles, Señor, enséñanos. Trae sobre nosotros ese carácter, el que reparte con liberalidad. Amén. Puestos de pie, mis hermanos, vamos a orar.